La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Muy feliz domingo, Día del Señor. Domingo 27 de septiembre. Hemos elegido hoy para comentar este Evangelio un lugar que no es hermoso. Una pared blanca, ya estropeada y nada más. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. En una ocasión, hablando con una señora, una mujer joven, me expresaba su tristeza, su malestar, porque el lugar en el que vivía no era confortable. Me decía que aquello no era un hogar. Entonces le dije que el lugar donde uno vive es un hogar dependiendo del corazón de las personas que viven en él y no tanto de las características de ese lugar físico. El ejemplo más claro es la cueva de Belén. El lugar donde nació Jesús era lo más opuesto que se pueda pensar a un hermoso hogar. Era un lugar de animales, totalmente inapropiado para vivir las personas, totalmente feo, sin ninguna comodidad. Y sin embargo, en aquel lugar nació el amor más grande del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Y aquel lugar se convirtió en el primer verdadero hogar, el primer lugar donde Dios moraba plenamente complacido. Allí estaba María, allí estaba José y allí estaba Jesús. Aquello era un hogar. En el Evangelio de hoy vamos a ver los pecados de los apóstoles. Jesús va a hablar hoy de situaciones en las que los apóstoles pecan, sus discípulos pecan. Como esta pared vieja, estropeada. Así también nosotros muchas veces con nuestros pecados afeamos el rostro de la Iglesia. Vamos a ver qué nos dice Jesús y vamos a ver cómo podemos nosotros caminar para hacer la Iglesia hermosa. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, 45 y 47 al 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis,
Porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La segunda parte del Evangelio, en la que Jesús dice: si tu mano te hace caer, si tu ojo te hace caer, si tu pie te hace caer, córtatelo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, así que hoy solamente vamos a decir que, como sabemos, no tenemos que entender esto en un sentido literal. Nadie tiene que cortarse la mano ni el pie ni sacarse el ojo, pero tenemos que entenderlo en un sentido fuerte. Jesús nos está diciendo con toda fuerza y seriedad: decídete de verdad a dejar cualquier cosa que te haga pecar. Rompe fuertemente con cualquier cosa que te haga pecar. No andes con medias tintas. No juegues con el pecado ni con la tentación, ni con las ocasiones de pecado, sino que si sabes que una cosa te es motivo de pecar, aunque esa cosa no sea pecado, luego te lleva a pecar, corta con ello. Tomémonos muy en serio esto, porque con demasiada frecuencia estamos jugando con el pecado en nuestra vida. Pero vamos a centrarnos en la primera parte del Evangelio. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Vamos a hablar un poco de las divisiones en la Iglesia. Está la Iglesia católica, están los luteranos, los evangélicos, los pentecostales, los ortodoxos, hay los anglicanos, hay tantas divisiones en la Iglesia. Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, pero no era de los nuestros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar de los cristianos que no son católicos? ¿Y cómo tenemos que actuar? Jesús ha dicho: uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Así que lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: la Iglesia católica es la que tiene la plenitud de la verdad. Por lo tanto, un católico no tiene que pensar en ningún momento en dejar la Iglesia católica
para pasarse a otra iglesia porque cometería un pecado y un gran error, ya que es la Iglesia Católica la que es plenamente la Iglesia del Señor, la verdadera Iglesia. El Catecismo habla de ello en el número 845. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo, y con esta expresión se refiere a la Iglesia Católica, para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Por eso, porque la Iglesia es el lugar donde la humanidad debe encontrar otra vez su unidad y su salvación, nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros demás hermanos cristianos, para que viendo la santidad de nuestra vida, ellos vuelvan a la unidad plena con la Iglesia Católica. También hay que decir que las otras iglesias pueden contener más o menos elementos verdaderos. Cuando encuentres a un cristiano que vive centrado de verdad en Jesucristo y en la palabra de Dios, y eso él lo vive de verdad y de corazón, ese cristiano va por buen camino. No está en la iglesia verdadera, que es la católica, pero va hacia el camino correcto. Por el camino por el que va, se irá acercando a la Iglesia Católica. Por eso dice Jesús: cuando veáis a uno que echa demonios en mi nombre, no se lo impidáis. También cristianos de otras iglesias pueden tener frutos buenos, porque el Señor, en su bondad, reparte sus dones también a hermanos de otras iglesias. Pero eso no quiere decir que dé igual estar en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostal o en la iglesia católica. Porque la iglesia católica es en la que subsisten todos los medios de salvación, es decir, la iglesia verdadera. Cuando por el contrario hay cristianos que tienen una aversión hacia la iglesia católica, entonces es señal de que no van por buen camino. Porque no están centrados en Cristo, están centrados en luchar contra los otros. Y eso no es signo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se centra en luchar contra los otros, sino que se centra en vivir la palabra de Dios, en vivirla y en transmitirla. Se centra en Jesús, vive seducido por Jesús. Por eso, cuando te encuentres cristianos que viven muy centrados en Jesús y que no son hostiles a la Iglesia Católica, dale gracias al Señor y pídele que poco a poco vayan ellos acercándose a la Iglesia Católica. Cuando te encuentres con cristianos hostiles a la Iglesia Católica, pide mucho por ellos, porque no van por el buen camino, porque no tienen amor en su corazón. Y no te acerques a ellos, porque no vas a recibir de ellos cosas buenas. Hay que rezar mucho para que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Y para eso es muy importante que hagamos caso a la Reina de la Paz. Ella nos dijo en el mensaje:
del 2 de junio de 2013. Yo, como madre, quiero a todos mis hijos en la comunidad de un único pueblo en el que se escucha y cumple la palabra de Dios. Eso es lo que quiere ella, que todos formemos un único pueblo, que todos formemos una sola iglesia. Y por eso tenemos que pedir por la unidad de todas las iglesias. Tenemos que pedir por la santidad de nuestros pastores, porque a través de su santidad los hermanos de otras iglesias van a ver que tienen que unirse a la verdadera iglesia de Cristo, y tenemos nosotros que vivir santamente, haciendo lo que nos pide la Reina de la Paz. Ella es la Madre de la Unidad, ella es la que va a reconciliar a todos los hombres, porque para eso la ha enviado el Padre, pero para eso tenemos que hacer mucho caso de lo que nos dice. Tenemos que vivir sus mensajes todos y difundirlos a los demás. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.